que se quiera ser libre y, lógicamente, de izquierda. Es decir, una posible república no tiene sentido sin Estado. Miguel Ángel comentar un poco la laica y el... Iba a hacer una... Buenas tardes. Vamos a dar gracias a este foro cívico por la invitación que han tenido a Europa Laica y así poder conocer lo que nosotros hacemos, qué pensamos y qué realizamos. Europa Laica es una organización sin ánimo de lucro que lucha por un Estado laico y republicano. Eso es muy bien. Fue fundada en el 2001, tiene su sede en Madrid y socios en toda la provincia de España. También en Europa, también en América Latina, concretamente en Estados Unidos. ¿Cómo se financia Europa Laica? Pues simplemente con las cuotas y aportaciones de sus propios socios. Venta de libros también, etcétera, como veis, y cosas así muy parecidas, ¿no? No recibe ninguna subvención por parte ni del Estado, ni de las comunidades, ni de los sanitarios. ¿Y qué objetivos tiene realmente Europa Laica? Pues primero, en la protección de la libertad de conciencia y del laicismo. Entendiendo el laicismo como un espacio común de una ciudadanía libre, estableciéndose condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, base concreto de los derechos humanos. Y ahora mismo, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues campañas, concretamente con las RRPF del 2012, en ellas hemos expuesto un frente hacia las iglesias por la opacidad de rendición de cuentas que tienen en el Estado. Ni es ético, ni ejercen un paraíso fiscal dentro del Estado, con complicidad de todo el poder público. Eso es la realidad. Luego tenemos la campaña de pague el IBI, y como consecuencia de los acuerdos de la Santa Sede de 1979, la Iglesia está exenta de pagar el IBI, así como otros impuestos estatales y locales, como los del área público, que deja de ingresar alrededor de 2.500 millones de euros al año. Otras campañas es las inmatriculaciones que está ejecutando la Iglesia Católica. Según el artículo 206 de la ley hipotecaria, que la ha ampliado concretamente el PP a través del señor Aznar en el año 98, a la Iglesia Católica le permite usurpar bienes públicos, por ello Europa Laica, junto con otras organizaciones, exigimos la derogación de esta situación con carácter restrictivo. Un ejemplo, entre miles que tenemos ahora, es la aprobación del 2006 de la Mezquita de Todos. Sabéis que es patrimonio de la humanidad, pero sin embargo, esto ha sido con complicidad del Estado, que se han dejado, es decir, arrebatar ese patrimonio que no es de la Iglesia. Por lo tanto, exigimos devolución de convertirlo en un espacio cultural y en uso exclusivamente civil, que es lo que exigimos. ¿Y qué denunciamos? Pues hemos denunciado la pederastía, estamos denunciando y exigimos la anulación de los acuerdos de la Santa Sede y el concordato, el de 79 y el de 93. Que las confesiones deben de autofinanciarse pagando impuestos, y en caso de recibir algunas ayudas públicas, sus cuentas y bienes se han de contemplar en la futura ley de transparencia, cosa que también lo estamos haciendo con cartas a diferentes partidos políticos. Y con esto os puedo decir que si podéis entrar en la hoja web nuestra,
todo ello está convenientemente especificado en laicismo.org o europalegra.com. Y con esto que solamente que es una introducción de lo que realmente está haciendo Europa Laica, en la que pedimos la reducción de que forma parte del currículum del horario colectivo saliendo de la escuela, pedimos que ninguna simbología religiosa tenga presencia en instituciones de centros escolares y que con dinero público no se financia ninguna adoctrinamiento religioso en un centro escolar. Eso como principio. Y con esto yo creo que el compañero José Antonio va a dar paso a ampliar lo que es el laicismo que en nuestra sociedad aporta y que puede aportar mucho más de lo que sabe. Con esto yo creo que es una síntesis de lo que es Europa. Estamos en todas partes que vemos, aquí donde hay que dar un cursillo, se da un cursillo de laicismo. Este año en la CAU de Madrid se ha dado un título de una semana gratuito para que la gente sepa lo que es la laicidad, laicismo y laico, no se confundan los términos. Y aparte de eso, las conferencias que estamos dando en diferentes sitios es constante. ¿Por qué? Porque queremos un Estado laico, no un Estado judío-cristiano, en la cual esté dogmatizado, que no pienses con el pensamiento libre y la libertad de conciencia de cada uno. Eso es Bueno, yo he preparado una pequeña ponencia que, como teniendo en cuenta la hora en que estaba previsto esta charla, pues me ha parecido oportuno hacerlo por escrito. De paso lo vamos a colgar y estará también el texto, aparte de que se pueda ver aquí, estará el texto colgado para quien quiera bajarlo, usarlo, etc. Recoge un poco algunas cosas ya escritas anteriormente. En concreto, el tema que se ha puesto como título es parecido a este que aparece aquí: laicismo, eje racional de un Estado democrático, que apareció en una revista que se hizo en Córdoba sobre ciencia y religión. Y tiene otro artículo que se llama ¿Es laico el Estado español? Estos son ambos hechos por mí, una compañera de Europa Laica. Entonces, pues bueno, recoge un poco eso, recoge algunas de las aportaciones de un libro estupendo, en concreto ya sobre la Iglesia Católica, que es el de Alfredo Grimaldos, que hace un análisis no ya de la prehistoria, ni de la Edad Media, ni del siglo XIX, sino desde la llamada transición. A los que habéis estado en la conferencia del Monedero anteriormente, no sé si hay alguno aquí que ha estado antes la de Monedero, para recordar esa transición que sigue basándose en las tres cosas, ¿no? Que son el púlpito, el ejército y la corona. ¿Está claro? Pues bien, eso es un poco lo que viene a demostrar fehacientemente con datos, y que nos sobran la mayoría porque lo estamos evidenciando continuamente a nuestro alrededor, con tal que pensemos un poquito, analicemos las cosas. No obstante, pues bueno, yo lo he reflejado un poquito aquí en papel y voy a irlo comentando. En primer lugar, hay un llamamiento al Frente Cívico, en este caso, que es donde nos convocan, a que evidentemente no se puede formar un frente cívico que pretende una mayoría social si no tiene como eje el laicismo. Eso es algo que aquí parece que está claro en el caso del Frente Cívico, pero que no tienen tan claro muchas organizaciones, estructuras que se supone que están trabajando por la liberación de las personas, de los seres humanos y todo este tipo de cosas, y por la libertad. Y bueno, todos, cuando luego vemos lo que pasa a nuestro alrededor, lo estamos constatando.
partidos de izquierda, sindicatos, estados, gobiernos, que son de un signo que supuestamente, en fin. ¿Es posible, hay que responder a esta pregunta, ¿es posible una verdadera democracia sin un Estado laico? Me baso en las dos definiciones. ¿Qué es democracia? Sentido etimológico, poder del pueblo. Poder del pueblo supone la participación de toda la ciudadanía en la vida pública y en las decisiones de organización de lo público en total igualdad y con la misma libertad. En este sentido, todos los gobiernos de los estados denominados democráticos admiten recibir el poder del pueblo. Eso está en todas las constituciones. El poder viene del pueblo. Es uno de los primeros artículos siempre que aparece en todas las constituciones, que también consagran la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, en la forma que lo presenta la Declaración de los Derechos Humanos. No solamente las constituciones, también la Declaración de los Derechos Humanos, que por cierto la han firmado todos los estados. Y esa igualdad debe ser en dignidad y derechos. Esto supone, entre otras cosas, la no discriminación por razones de sexo, raza, religión, así lo dice la Declaración, y la libertad de conciencia y de opinión. No libertad de religión, que es otra cosa. Libertad de conciencia y de opinión. Los gobiernos de esos estados, que están puestos por el pueblo, deben regir buscando el bien común, el bien general. Luego, democracia y laica. ¿Qué significa laicidad? En muchos casos, en parte malintencionadamente, se pretende identificar laico a ateo o anticlerical. No tiene nada que ver. Es una idea que yo creo que hay que ir difundiendo claramente, porque de ahí viene la mayoría de, creo yo, de las actuaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, tanto a nivel individual como en institución. El laicismo viene del griego laos, que se refiere a la unidad del pueblo, a la organización universal, sin privilegios. Como dice Henri Peña, un filósofo español francés, es decir, de origen español y nacido, criado y que ejerce en la Sorbona de París, y a lo mejor lo conocéis porque ha sido el ponente de la famosa ley Stasi, la ley que rige la absoluta, en que no hay absolutamente ningún signo de tipo religioso ni ideológico en ningún centro público o espacio público, y que hay un debate alrededor de eso muy serio, aunque se ha llamado, curiosamente se le ha denominado la ley del velo. No es solamente el velo, la ley no habla solo del velo, habla de cualquier símbolo religioso. También Laos es como digo, el laicismo solo favorece aquello que resulta de interés general, a la vez que promueve, junto a la autonomía moral e intelectual de las personas, la libertad de conciencia y la plena igualdad de sus derechos, sin discriminación de sexo, origen o condición espiritual. Por tanto, la laicidad es una categoría, una cualidad que constituye una de las características fundamentales de la persona ciudadana. No existe ciudadanía sin laicidad. Una persona, si realmente quiere tener la categoría de ciudadana, por esta definición, debe ser laica. No quiere decir que no tenga una religión, que puede tenerla, o ser ateo, o ser agnóstico, pero por encima, si quieres la categoría de ciudadano, va ligado a laico. Esta característica consiste en el respeto a las diferencias y creencias religiosas individuales que quedan en el ámbito de lo privado y al margen de la oferta y las actividades públicas de la organización social de los estados. Es decir, todo el mundo en su casa, con su persona, puede tener todas las creencias que quiera. Libremente puede organizarse. Los estados y los espacios públicos solamente tienen que tener igualdad para permitir las actividades de todos, pero con ese carácter individual.
Como vemos, las propias definiciones nos llevan a la conclusión lógica: el Estado democrático, de derecho con mayúscula, que representa a toda la ciudadanía, debe ser laico, siendo tremendamente escrupuloso en el respeto a las libertades y a los derechos de todos y todas. La laicidad es el eje imprescindible para una ciudadanía democrática. Es la columna vertebral de una verdadera república. Es la regla de vida de una sociedad democrática que debe dar al ser humano, sin diferenciación de raza, sexo o creencia, los medios necesarios para desarrollarse responsable y libremente. La idea del humanismo ligada al laicismo es una idea que se ha desarrollado en el Renacimiento, en la Reforma, en la Revolución Francesa, pero desgraciadamente en España, como sabemos por la historia, han estado siempre a la contra. Solamente ha habido unos pequeños momentos, creo que fue en 1868 y en la Primera República, en la Segunda República. No ha habido más momentos de este pequeño. Esto implica la separación del Estado y las iglesias, lo que no entra en confrontación con ninguna idea religiosa. No lo digo yo, lo dice un teólogo como Rafael Díaz Salazar, que dice: la laicidad política consiste en el rechazo de la imposición de una única religión o ideología como principio de configuración cultural, política y moral de la sociedad. La laicidad se opone al monopolio ideológico de un confesionalismo religioso o de una determinada filosofía que pretenda regir unidireccionalmente el estado de la sociedad. Lo que se opone a la laicidad es la dictadura ideológica o el confesionalismo, no la espiritualidad, que es siempre expresión de la diversidad y energía cultural. Es otro de los conceptos erróneos que se manejan. Lo contrario a lo laico no es que lo laico no sea espiritual. Hay también esa dicotomía. Lo laico es sencillamente esto. No se opone a la laicidad, no se opone nada más que al monopolio, a la dictadura ideológica. En la esfera pública, fuera de su casa y su iglesia, las personas deben encontrarse sin etiquetas. La laicidad no entra en contradicción con la religiosidad individual, sino con la religión del poder. Otra confusión entre iglesia y religiosidad. Una cosa son las iglesias, organizaciones, estructuras, y otra cosa es la religiosidad individual. La diversidad